Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo un día excelente, un día, pues ya son 7:43 de la noche, al menos aquí en México, ya concluyendo las actividades pues normales, las laborales, las de rutina, em, no sé a lo que sea que se dediquen, pero bueno, espero que todas ellas hayan concluido de una muy buena manera. Em, Pues la última vez que hicimos, bueno, el último podcast que hicimos fue hace 5 días aproximadamente, creo que fue el 20 de, de abril, ¿no? Hicimos algunos episodios ahí de noticias médicas, de algo muy interesante, ¿no? Acerca de la ciencia en general. Y la verdad es que he querido como ponerle un poco de algo adicional, ¿no? Un extra. Y actualmente en el mundo laboral, ¿no? También me he encontrado con ciertas cosas que, al menos como médicos, creo que no debemos de permitir. En general en todas las profesiones, pero como médicos creo que tenemos una función bastante importante, ¿no? Una función donde depende de nosotros la vida de muchos pacientes, de muchas personas, y que tenemos que practicar mucho la empatía, realmente la empatía, porque no, no entiendo a veces mucho las actitudes de muchos médicos. Por supuesto, existen actitudes de todo tipo también por parte de los pacientes, pero creo que sí tenemos que aprender también a ser un poco empáticos en cuanto a las enfermedades y las situaciones que le están pasando a distintas personas. En este podcast, bueno, en este capítulo, pues hablaremos un poco de eso, pero al final, ¿no? Ahorita vamos a entrar de lleno a una notita que está bastante interesante, una nota que tiene que ver con, pues sí, noticias médicas, noticias actuales, en la que no sé si conozcan una organización que se llama TED. TED es una organización donde muchas personas con experiencia, con diferentes actitudes, aptitudes y a lo mejor podremos considerarla líderes, hablan de distintos temas. Puede ser de superación personal, de finanzas, de lo que ustedes quieran. Ha habido actrices, actores que han dicho ciertas, más bien han dado ciertos consejos que pues a veces muy criticados, a veces muy sesgados, ¿no? En algunas opiniones, pero bueno, creo que sirve. Pero me parece interesante porque una de las pláticas que dieron fue una neurocientífica llamada Lisa Masconi. Eh, Aquí, bueno, pues obviamente ella, como científica y como experta en el tema, habla muy y enfatiza mucho las diferencias que hay entre el cerebro de un hombre y una mujer. Obviamente se centra mucho en el tema del cerebro de la mujer. Y la verdad es que, bueno, bueno, ya lo sabemos. Sin embargo, es interesante porque, bueno, ya no lo dice una neurocientífica. Su nombre es Lisa Masconi. Lisa Masconi, esta neurocientífica, menciona ciertas diferencias que hay entre diferencias cerebrales entre el cerebro de la mujer y el hombre. Específicamente después de la menopausia. Es decir, ya a una edad, vaya, no avanzada, pero bueno, ya bastante madura. Y bueno, también menciona, o empieza mencionando, que el cerebro de la mujer es todo un arte. En sí, el cerebro en general es todo un arte. Pero Lisa Masconi, esta neurocientífica, dice que el cerebro de la mujer es un arte. Y sí, vaya, estamos de acuerdo en eso porque en un arte no siempre significa hacer algo bueno. Ella menciona ciertas diferencias, obviamente, que tienen que ver con patologías como el Alzheimer, como esclerosis múltiple, ¿no? Que menciona que hay alta probabilidad de que, de que las mujeres, a comparación de los hombres, puedan tener, ¿no? Ya en edades más avanzadas. Eh,
obviamente ella menciona que lo que conocemos como el cerebro y ciertas diferencias que a veces los simplificamos nada más entre azul y rosa, pues es mucho más complejo. Y ¿qué es lo que ha aprendido durante estos 20 años esta científica? Bueno, pues ella comenta que varios trastornos neurológicos y psiquiátricos afectan a hombres y mujeres durante la edad, o bueno, conforme va avanzando la edad. Ella menciona ejemplos como las mujeres que tienen el doble probabilidad de más que los hombres de ser diagnosticada, por ejemplo, con trastornos de ansiedad y depresión. Y sí, realmente, de acuerdo a algunas estadísticas, la depresión, la ansiedad tiene que ver mucho con el sexo femenino. Sin embargo, lo que hay que recalcar aquí, y bueno, a lo mejor diferenciar un poco, o saliéndonos un poco del estudio de Lisa Mosconi, es que realmente los que más se suicidan, ¿no? Tienen que ver con el género masculino. Y bueno, este es un estudio que su servidor realizó, sigue realizando en la tesis doctoral, que tiene que ver con la atención de telemedicina y la captación de estos pacientes, y es que realmente es muy curioso. Sí, las mujeres tienen más probabilidad de tener estas enfermedades, pero los que llegan a tener estas soluciones trágicas, ¿no? O llegan a tener estas decisiones que afectan no solo a él, sino a toda la familia, pues son los hombres. Otra de las enfermedades que menciona es la esclerosis múltiple, como les mencionaba. La esclerosis múltiple en mujeres tiene mucho más, tiene 3 veces más que el hombre a desarrollar esta enfermedad, que es sumamente peligrosa. Y bueno, pues además de esto, menciona también que además las mujeres tienen 4 veces más la probabilidad de experimentar dolores de cabeza y migraña. Imagínense, o sea, dolores de cabeza, pues pueden existir muchos dolores tipos de cabeza, pero ya una migraña, como sabemos, o como algunos ya la han experimentado, pues llega a ser un poco más intenso. Es un poco más intenso, a veces llega a haber un poco de aura, ¿no? Es decir, de manera coloquial, llegan a ver a lo mejor una sombra o algunos como formas de olitas, ¿no? O simplemente dolores muy pequeños antes de que empiece un periodo de migraña. Entonces las mujeres tienen más probabilidad de desarrollar esto. Además de esta que hemos mencionado, Lisa Mosconi con estos estudios menciona que también las mujeres tienen mucho más alta la probabilidad de desarrollar meningiomas, es decir, tumores cerebrales, que es el más común. Entonces, como pueden ver, o sea, sí es un arte, pero no todo tiene que ver con buenas noticias, lamentablemente, ¿no? Entonces, por eso es que creo yo que en la medicina, ¿no? En la medicina preventiva, en estos programas que hay y que debe haber más, tiene que ser muy enfocado a la parte de las mujeres. Sí hay algunas enfermedades que bien es cierto que a muchos hombres nos afecta, pero bueno, estadísticamente sí afecta un poco más a mujeres de manera en general. Digo, sin demeritar, por supuesto, la atención a nosotros, los hombres. Pero sí es importante esta situación como lo estamos viendo, ¿no? Y ahorita nos estamos enfocando simplemente en las enfermedades que tienen que ver con el cerebro, neurológicas. Entonces, bueno, vamos a seguir con esto. Son más propensas a también accidentes cerebrovasculares, que muchas veces, o la mayoría llega a tener no un final de muerte, llega a haber secuelas y bueno, pues obviamente la calidad de la persona, en este caso de las mujeres y bueno, también de los hombres, pero enfatizando la atención en la mujer, bueno, pues ya no es nada grata. Y unas, pues bueno, sí, por supuesto terminan muriendo. Las mujeres también, si se lo preguntaban, son susceptibles a desarrollar Alzheimer, que es la principal causa de demencia en todo el mundo y que afecta en general a más de 35 millones de personas. Entonces, casi 2 de cada 3 pacientes con Alzheimer pues son mujeres, ¿no? Según el estudio de esta neurocientífica que dio esta plática en TED.
Lo que significa pues que por cada hombre con Alzheimer hay 2 mujeres que tienen Alzheimer. Y bueno, pues ella comenta que a pesar de, o bueno, el artículo comenta que a pesar de estas estadísticas, ninguna de estas condiciones está clasificada bajo el paraguas de salud de la mujer, ¿no? Es lo que comentaba, o sea, tiene que haber como ciertos programas, ¿no? Mucho más programas de que tiene que enfocarse a medicina preventiva para la mujer. Es cierto, para la mujer, ¿no? Sí debe haber para hombres, pero mucho más para mujeres. Y aquí pues creo que no se trata de un tema de igualdad. Creo que aquí pues por estadística y porque está demostrado y porque la ciencia sí lo dice, creo que sí debe de haber mucha atención en esto. Bueno, comenta el artículo que actualmente la salud de la mujer se enfoca predominantemente en la salud reproductiva. Es verdad. Para dar cierta perspectiva, una mujer en su sexta década de vida tiene casi el doble de probabilidades de desarrollar Alzheimer. Y bueno, obviamente todas las enfermedades que ya hemos mencionado. Bueno, mencioné un ejemplo como lo que es el cáncer de mama, que se reconoce legítimamente como un problema de salud de la mujer, y la enfermedad de Alzheimer no. Es decir, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, nos centramos mucho en la cuestión reproductiva y en la cuestión, esta parte de incluso genitalista, lo que ustedes quieran, pero sí debe haber programas como que tienen que ver con no solamente el sistema nervioso central o sistema nervioso periférico, sino en general en todos los sistemas. En general en todos los sistemas, porque bueno, aparte de que las enfermedades cerebrales en la mujer llega a ser un poco trágico, bueno, pues también lamentablemente por ejemplo, enfermedades oncológicas, ¿no? El cáncer también, muchos de tipos de cáncer se desarrollan más en mujeres que en hombres. Y bueno, pues debe haber programas para ambos, pero sí hay que enfatizar la atención en la mujer. Definitivamente sí creo eso. Y bueno, le preguntan aquí a la doctora, ¿no? ¿Qué nos puede decir de algo que considera fascinante o hermoso de cómo funciona el cerebro femenino? Ella menciona que muchos de nosotros pensamos, la gran mayoría pensamos, que el envejecimiento es un proceso lineal. Pero en este caso, en el caso del cerebro de la mujer no es así. Los cerebros de las mujeres experimentan cambios muy detallados o significativos en puntos de inflexión específicos, lo que se refiere a las 3P, según ella, que es pubertad, embarazo, que es pregnancy, ¿no? En inglés, y perimenopausia, ¿no? Entonces, ella lo hace más complejo bajo estas 3P. Ella dice que tanto en la pubertad como en el embarazo van acompañados de enormes cambios hormonales y por supuesto acompañado de grandes cambios corporales. Obviamente los efectos físicos son importantes y son evidentes. Es fascinante notar que estos cambios normales, hormonales y físicos también tienen un impacto en los cerebros de las mujeres. Ella menciona que sorprendentemente tanto la pubertad como el embarazo hacen que el cerebro de la mujer se encoja en ciertas regiones asociadas con la cognición social y el comportamiento. Entonces sí llega a haber una afección y por eso es que, bueno, según ella, estas afecciones que hemos mencionado por este mismo problema pues llegan a desarrollar estas enfermedades. Y bueno, ella también dice que el hecho fascinante y hermoso, los científicos creen que este encogimiento que hemos mencionado es la forma en que el cerebro elimina las neuronas innecesarias. ¿Ven? Y crea espacios para nuevas conexiones, es decir, se le llama sinapsis a estas conexiones entre neurona y neurona, y se apoya en la transición de la edad adulta después de la pubertad y a la maternidad tras el embarazo. Entonces digamos que desecha lo que no necesita, ¿no? Entonces, estos cambios corporales tienen que ver con los cambios cerebrales, que estos cambios cerebrales tienen que ver con el desecho de las neuronas que no necesitan o las neuronas innecesarias. Es muy interesante. Como resultado de esto, los cerebros de las mujeres se vuelven más pequeños, pero más eficientes durante estas etapas fundamentales.
hay motivos para creer que también ocurre una mejora similar con la perimenopausia, perdón. Es decir, el mismo proceso ok, esto en mi pubertad estoy cambiando hormonalmente, estoy cambiando corporalmente o físicamente y desecho además neuronas necesarias. Es decir, encojo mi cerebro, pero no quiere decir que mi cerebro funcione con menor eficiencia que el del hombre, al contrario, ¿no? Y lo mismo pasa, o al menos es una hipótesis que pasa en la perimenopausia. Ok, también tengo cambios corporales, cambios hormonales y desecho neuronas que no son necesarias, por lo cual mi cerebro es más eficiente y se ocupa para lo que realmente necesita, ¿no? Entonces, bueno, pues es bastante interesante cómo lo maneja esta doctora, o neurocientífica, mejor dicho. Y bueno, pues ella tiene un libro y ella menciona en su libro que aunque los hombres tienen cerebros más grandes, ¿no? Como consecuencia de tener cuerpos típicamente más grandes, las mujeres tienen una corteza cerebral más gruesa que parece estar mejor interconectada. Y bueno, ¿qué significa eso? Los cerebros de las mujeres parecen tener una mayor reserva cerebral que los cerebros de los hombres, según en su libro que menciona esta científica. La reserva cerebral es la capacidad del cerebro para resistir enfermedades, daños o incluso el envejecimiento. Cuanto mayor sea la capacidad de reserva cerebral, menor es la probabilidad de que un individuo manifieste alteraciones cognitivas o conductuales asociadas con el envejecimiento o las enfermedades. Por ejemplo, las mujeres obtienen puntajes más altos que los hombres en las pruebas de memoria o cualquier edad, e incluso después de desarrollar demencia. Incluso después de la demencia. En el lado negativo, una mayor reserva cerebral podría enmascarar los síntomas iniciales de la demencia. Eso es como lo malo, ¿no?, de esta parte. Lo que daría como resultado que a algunas mujeres se les diagnostique la enfermedad demasiado tarde para recibir un tratamiento eficaz. Y sí, yo digo, por algo luego dicen, no, las mujeres son más inteligentes que los hombres, o son mucho más hábiles en cuestiones de estas dinámicas de memorama y de memoria. Bueno, sí es cierto. Entonces, bueno, según este estudio que ha hecho la neurocientífica Lisa Mosconi, es por esa parte, que los cambios corporales, cambios hormonales vienen acompañados con el desecho de neuronas innecesarias, y por eso es que enfoca mucho la atención de su cerebro en ser más eficaz. Entonces, imagínense. Y bueno, ella menciona que por lo general el cerebro masculino produce más serotonina, que es el neurotransmisor que pues de alguna manera nos hace sentir bien, ¿no? Relajados, bien, y que está involucrado en el estado de ánimo, el sueño, incluso el apetito. En cambio, las mujeres producen más dopamina, que es la sustancia que está presente en el cerebro, que regula nuestra determinación y motivación para realizar cosas y obtener recompensas. Entonces, pues son muchas diferencias, que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Muy interesante la plática que menciona esta doctora, y que les voy a dejar el artículo. Es un artículo bastante interesante. Incluso ella también menciona cuestiones de cómo el papel que juegan las hormonas de la mujer en la salud de su cerebro, y cómo los dos cromosomas X, porque bueno, como sabemos, los cromosomas de las mujeres es XX, nosotros los hombres somos XY, y cómo esto es que se diferencian a las mujeres de los hombres, y cómo afecta la salud del cerebro de las mujeres. Y también cuánto daño le ha hecho, según la medicina del bikini, ¿no?, a los estudios del cerebro de las mujeres y la salud del cerebro de las mujeres. Y bueno, vamos a enfocar un poco aquí, ¿no? ¿Qué es esto de la medicina del bikini? Dice, cada vez más científicos están denunciando el hecho de que no solo la seguridad financiera, social y física de las mujeres sigue siendo desigual. Según esto, las mujeres también han sido pasadas por alto en el ámbito médico. Esto se debe en parte a que todavía hoy, según esta doctora, todavía se enseñan,
llegamos a enseñar y a practicar lo que ella llama la medicina del bikini, ¿no? Este concepto, que plantea que desde una perspectiva médica, lo que hace que una mujer sea mujer es nuestro sistema reproductivo. Y bueno, aquí yo no comparto mucho la idea de que sí, o sea, actualmente creo que las leyes en general, nos favorecen o en la gran mayoría, tanto hombres como mujeres, de manera igual. Creo que sí hay leyes que por supuesto, favorecen un poco más a las mujeres, pero bueno, creo que no debe de haber ningún problema con esto. Pero sí es cierto, en cierta forma, que muchas personas, y digo, incluyo mucho a mis familiares, no directos, dicen, bueno, pero es que la mujer nació para tener hijos. La mujer nació para estar embarazada, para atender a los niños, o sea, simplemente para que ese es su método, su objetivo biológico o fisiológico final, la cual no estoy de acuerdo. O sea, la cual sí hay mucha gente que piensa esto, no estoy de acuerdo, pero bueno, la doctora le pone un concepto que es muy curioso, ¿no? La medicina del bikini. Y bueno, sí, o sea, sí es cierto que hay algunas personas que piensan eso, pero creo que también ya se ha ido como disminuyendo esta parte cuadrada y simplista de verlo de esta manera, ¿no? Creo que las mujeres tienen, como los hombres, pueden tener otras prioridades, además de tener hijos, o simplemente no tenerlos. Y es una buena decisión o mala decisión, ni siquiera es una mala decisión, es decisión de cada quien. Y de acuerdo a las prioridades de cada quien, pues los hijos van a caber o no en la vida de una mujer. No, creo yo. Entonces, les voy a dejar el artículo en la descripción del video, bueno, del podcast, ¿no? En todas las aplicaciones de podcast o de audio que en la que estamos o en la que estoy, lo van a poder ver ahí. Está súper interesante, lo van a ver, ¿no? También habla sobre la fertilidad de la mujer. Incluso, digo, no lo he buscado yo, pero seguramente en YouTube debe estar la plática de la doctora que es bastante interesante a mi forma de ver. Pero bueno, creo que vale la pena. Se los voy a dejar en la caja de comentarios, o incluso, o más bien en la descripción del podcast. Y bueno, finalmente también quería tomar un tema que creo que debemos de sí enfatizar, de sí no dejarlo por alto, no darlo por alto, no ignorarlo, porque creo que sí afecta mucho, sobre todo la atención de los pacientes. Como les comentaba, y desde hace ya algunos capítulos anteriores de podcast, pues muchas veces la medicina, no siempre todo es tan bien, ¿no? Entonces no todo es tan bonito del lado de la atención, es decir, del lado de los médicos. Muchas veces, o bueno, a mí me ha pasado, no sé a ustedes, los que son médicos, y los que no son, pues escuchen porque es interesante. Muchas veces comentan que no, pues es que el doctor gana muy bien, se ve que se llevan muy bien, que el equipo que forman interdisciplinario en un quirófano, por ejemplo, ¿no? Que luego hay veces que entra un traumatólogo con un neurólogo o neurocirujano, mejor dicho, por algún paciente que tuvo un politraumatismo, porque a lo mejor lo atropellaron o se cayó no de su plano de sustentación, sino de un piso bastante alto, y se dañó no solamente los huesos, sino también la parte cerebral y bueno, etcétera, ¿no? Y bueno, obviamente las personas que no pertenecen al gremio pues ven todo muy bien, ¿no? O sea, dicen, mira qué padre cómo trabajan juntos y todo. La realidad es que no solamente en el hospital pasa que los médicos entre médicos a veces no hay una muy buena relación. Y hablo relación laboral, la cual es la que debe de estar intacta, al menos en mi parecer. Sobre todo en los médicos o la medicina tiene que ser una disciplina que tiene que ser en equipo. Y como lo dije en un principio, el actuar con el paciente debe ser interdisciplinario.
A veces no es así, a veces a lo mejor sí se enfoca solamente a una especialidad, porque la paciente o el paciente tiene una enfermedad que solamente amerita que lo vea pues una especialidad, llámese ginecología, llámese medicina interna, llámese pediatría, ¿no? En el caso de los niños, pero sí debe haber como un apoyo finalmente. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos muchas veces y creo que está mal? Pues totalmente lo contrario, ¿no? A veces entre médicos existe mucho ego, mucha competencia y la atención de los pacientes sí se llega a ver afectada. Muchísimo, muchísimo. Además del cansancio, además de las horas inhumanas que trabaja un médico, cuando no se trabaja en equipo, y no hablo de que tienen que ser amigos o tienen que hablarse bien o tienen que tener una relación de amistad forzosamente para que el trabajo funcione, porque no es así. Pero tenemos que aprender a separar. Tal vez el pinche neurocirujano me caga, o tal vez el internista me caga. Pero cuando se trate del paciente, cuando se trate ya de la atención, sobre todo clínica, ¿no? Sobre todo clínica que tiene que ver ya con la exploración, con llegar a un diagnóstico de presuntivo a un diagnóstico definitivo. Creo que en ese lapso, bueno, en todos los lapsos y en todo el transcurso del estudio del paciente, debe haber una relación laboral intacta. Tenemos que tener la madurez de que los médicos tenemos que tener una relación laboral intacta para que el paciente pueda salir adelante, porque ese es el objetivo y a veces lo olvidamos. Y ustedes dirán, bueno, pero este güey no está en un hospital. Es cierto, no trabajo en un hospital. Como les digo, yo soy un médico que se dedicó a la administración y que específicamente, y me especialicé específicamente en el sector asegurador. Pero también vemos médicos que, como se los mencioné, ¿no? Trabajan en una aseguradora a nivel global. Y los médicos que me encuentro, o que a veces nos encontramos, o muchas veces, no me consta, y muchas veces se escucha de que los médicos, pues no, o sea, simplemente trabajan por su lado. Cuando les piden apoyo de otro médico no se lo dan, o se lo dan de mala manera. Pero nos olvidamos del objetivo principal, que es el paciente. Nosotros los médicos de aseguradora o de una administradora de salud, una empresa, obviamente nuestro aporte sí es clínico, pero es mucho, tiene que ver más con otras cosas. Es decir, desde el sistema, que para que funcione y que el paciente pueda ser atendido de manera correcta. Pues resulta que hay médicos dentro de estas aseguradoras, dentro de estas instituciones, organizaciones privadas, y bueno, también públicas, supongo, que también existe el ego y que les encanta la jerarquización y que se olvidan del objetivo, que es el paciente. En este caso, la salud del paciente, darle un seguimiento puntual, es decir, tal vez tú no eres el médico tratante, pero sí darle un seguimiento en sus notas, el ver cómo está, cómo evoluciona, y además de formar un equipo con las distintas áreas de una aseguradora, que hay muchos médicos, así como en los hospitales hay médicos, en las aseguradoras también. Y debe haber un apoyo, pues a veces no existe ese apoyo. A veces los médicos se llevan mal, y porque se llevan mal laboralmente, creen que debe ser igual. Cuando no es así. Cuando no es así. Tenemos que ser muy maduros los médicos, ¿no? En tener una relación no de amistad, sino laboral intacta. Si la amistad no se da, bueno, eso ya es otro pedo. Pero sí tiene que haber una relación laboral en la que siempre tenemos que tener como prioridad al paciente. Siempre. Siempre. Pero pues al parecer muchas veces no es así. Digo, no quiero decir que la mayoría de los casos es así, pero hay casos que lamentablemente se llevan entre las patas al paciente. Entiendo, hay muchos pacientes difíciles, pero tenemos que empatizar un poquito también, porque a veces nosotros los médicos, en muchas ocasiones somos pacientes. Y a veces te enfermas tú, a veces se enferma un hijo tuyo, a veces se enferma tu esposa, se enferma tu papá, tu mamá. Y lo último que quieres es que
que tengas un servicio malo y además de malo, que sea un servicio déspota, de malas caras, de poca información. Entonces tenemos que de verdad aprender a separar este tipo de situaciones. Internista con cirujano a veces no se lleva, pero ni modo, tienen que formar equipo, tiene que haber una respuesta integral, interdisciplinaria hacia el paciente para que el paciente pueda salir del hospital caminando y sin ningún problema. Y en el sector asegurador o de administración médica lo mismo. Tal vez, insisto, tal vez no somos médicos que exploramos al paciente y que lo tratamos, ¿no? No damos una farmacología o algo así. Pero sí estamos al tanto, debemos estar al tanto de su situación y tratar de acelerar el sistema de salud en el que estés para que el paciente pueda ser atendido y ya tiene un problema, que es el de salud. Pues no hay que agregarle más problemas o tratar de ayudarlo. Obviamente, si muchas veces no llega a cubrir su enfermedad o de manera financiera, pues ni modo. Pero al menos tenemos que tener un buen trato con ellos y un buen trato entre nosotros. Hay que fomentar eso, porque hace falta mucho eso. Hay mucho ego, hay mucha competencia, mucha jerarquización, mucho orgullo entre médicos. Y creo que no debe ser así. No debe ser así. Debemos de poner como objetivo el paciente, que salga satisfecho. Porque un paciente sale satisfecho diciendo, no, es que el doctor fulano de tal y fulano de tal, la verdad me atendieron súper bien. Ellos no dicen, no, es que el doctor sí me atendió bien, pero no se llevan, no tienen una buena relación de amistad. Pues no, eso les vale gorro. A ellos lo que les importa es que salga bien, clínicamente. O sea, obviamente hay enfermedades que son irreversibles y son letales y pues son catastróficos. Pero en nuestra atención debemos de ser humanos, debemos de ser empáticos con la situación de los pacientes. Yo ya soy papá, yo soy padre de familia y pues no, o sea, simplemente hace ayer, antier, mi hijo se enfermó o tuvo fiebre toda la noche. Entonces sí te preocupas, ¿no? Entonces lo último que necesitas es que te digan, no, es que o que te reciban con mala cara o que te digan alguna grosería, porque ya tienes un problema. Ya tienes un problema. No quieres más. Obviamente como paciente nos toca cumplir, ¿no? Con ciertas reglas, cierta burocracia, ¿no? Que a veces la burocracia es necesaria, pero no aumentemos más esos problemas. No aumentemos más ese proceso tan tedioso que conlleva una atención en un hospital, público o privado, es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero cuando unas personas son nefastas, a veces el sector privado es mucho más nefasto que el público. Tiene que ver mucho con la actitud con la que tratamos a los pacientes. En todo el gremio, enfermería, médicos, camilleros, etcétera. Todos tenemos que tener un buen trato con ellos. Entonces, por favor, amigos médicos y los que no son médicos, supongo que no solamente pasa en medicina, pasa en todos lados, ¿no? Creo que todas las profesiones llegan a ser integrales o interdisciplinarias, para que pues cualquier caso de cualquier tipo pueda salir adelante y de manera favorable. Pero bueno, ese es el mensaje que quería transmitir, además de la noticia interesante que les tengo sobre la diferencia cerebral entre hombres y mujeres. Insisto, les dejo el link ahí, les dejo el correo electrónico también, por si se les ofrece algo, estamos para servirles. Y vaya, es martes, mañana vamos a tener otro capítulo. Vamos a ver si es noticia médica, lo más seguro es que sí, hay muchas noticias médicas. Entre tantas hay estudios que tienen que ver con el estrés, cómo es que llega a envejecernos, ¿no? De manera gradual. También existe un pequeño temor porque han aumentado casos de meningitis bacteriana, bastante interesante también y por supuesto que preocupa, ¿no?
Y pues lo que yo vengo diciendo también, ciertas enfermedades que se supone que estaban pues erradicadas, estaban controladas, también algunas de ellas, pero que pues por la falta de vacunación y por este movimiento súper ridículo y súper pendejo, perdón la palabra, pero es así, de antivacunación, bueno, llegan hay niños que tienen, no, están desarrollando enfermedades que no deberían de desarrollar a estas alturas del partido. Pero bueno, muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche y provecho para los que están cenando. Hasta mañana.